Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hemos hablado en videos anteriores respecto a ciertas ideas que arrancaban desde el conocimiento en ciencia y en biología, arrancaban a partir de Darwin. Después seguimos respecto a dónde llevaron esas ideas y a la aparición en ciencia de los genes, la ingeniería genética, o sea, la genética, la ingeniería genética, y desembocamos en esa actualidad que estamos viviendo, año 2020, donde ciertos conocimientos devenidos de esta ciencia, de la ingeniería genética, están ante una pandemia como es la del coronavirus, con algunas ideas que planteamos como desde esta óptica como algo delirante, como sería vacunar y modificar genéticamente a los seres humanos en pos de una supuesta salud lograda a través de esa vacuna. Bueno, habiendo, digamos, más o menos redondeado esa idea, lo que pretendemos ahora es avanzar sobre esto que es el ser humano, año 2020, pero desde una visión ya más abarcativa y ya poniendo nuestra mirada en la ciencia en general, porque una de las formas que creo que nos puede llegar a servir a los seres humanos es realmente darnos cuenta cómo somos, en qué cosas creemos, por más que le llamemos científica, no dejan de ser una creencia más. Como vamos a tratar de explicar y de que, por lo menos, dejarlo a criterio de quien ve esto, de que la ciencia no es más que otra creencia más, o una más, quienes se han dicho tan en forma superior de que son científicos, no son religiosos, no hacen más que adherir a una creencia, que es la creencia en la ciencia. Aclaro que no soy religioso, no profeso ninguna religión, pero de todas maneras creo que se ha sido muy despectivo con las religiones, con las creencias en una religión. Bien, avanzando sobre qué es la ciencia. Previo a eso tenemos que entrever o poder ver un concepto que es que antiguamente, y en prácticamente todas las civilizaciones antiguas, que la ciencia se ha encargado de hacernos creer de que por ser antiguas eran tremendamente atrasadas, sin ningún tipo de lógica o razón, equivocadas, básicamente equivocadas, que lo mejor, lo más elevado sería lo actual, la ciencia que tenemos actualmente. Antiguamente la ciencia era, por así decir, controlada y mantenida bajo la órbita de, según la civilización, pero en general vamos a decir que eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes, sea de la civilización que sea, distintas civilizaciones donde había un grupo muy, muy reducido de personas que eran los sumos sacerdotes y de alguna manera tenían alguna especie de contacto con algún tipo de ente superior o algún tipo de conocimiento que le permitía ir más allá que el vulgo, que el común de la gente, y eran los sumos sacerdotes quienes de alguna manera dictaminaban el rumbo a seguir, o qué era o qué debía ser aceptado como correcto para esa sociedad, ese grupo humano, y qué era lo que estaba mal. Bueno, lo que es clave entender es que los sumos sacerdotes
de esa antigüedad actualmente son los científicos. Es decir, hay un grupo de personas llamadas científicos que son los que mediante sus estudios, sus investigaciones, etcétera, etcétera, llamémoslo como ustedes quieran, pero que son los que al final, con sus afirmaciones, terminan dictaminando qué es lo que la sociedad tiene que aceptar como verdadero, y eso termina determinando el paradigma de la época que se llama, es decir, cómo vive ese grupo social en esa época, en base a una serie de ideas, valores, formas de comportamiento, verdades. Nos hemos referido en la saga anterior, hasta el capítulo 5, de esta supuesta verdad que siempre nos ha vendido la ciencia y que siempre es una sola, ¿no? Y es la de los hegemónicos, es decir, los que tienen el poder de la verdad son los que tienen la razón. Actualmente es la ciencia la que, mediante esos sacerdotes equivalentes en la antigüedad, determinan lo que es real incluso y lo que no debe ser considerado real. Digo para entender que al final el ser humano, a lo largo de toda su historia, va cambiando de nombres o de actores, ¿no? O le pone nombres distintos a esos actores, pero sigue siendo en esencia lo mismo. Actualmente, la ciencia tiene una especie de sumos sacerdotes que determinan la verdad o qué es verdad y qué no es verdad. Hay que decir que una vez que se alejó o se separó a los sacerdotes de los únicos dueños de la verdad, por así decirse, empieza a insinuarse lo que hoy llamamos la ciencia. Es verdad que mientras en otras épocas de la historia los sacerdotes basaban sus verdades en ciertos conocimientos, muchas veces era solamente de fe, la ciencia actual ha basado su conocimiento exclusivamente o prácticamente exclusivamente en la razón, ¿sí? Entendida la razón por una serie de razonamientos lógicos, y en ciencia el paradigma, digamos, de la ciencia en nuestro tiempo ha sido el método científico, un método en el cual prima esa lógica para demostrar y aseverar que eso que se ha investigado y revisado es absolutamente así. Eso ha sido visto siempre como un adelanto a las otras civilizaciones, pero justamente lo que quiero es avanzar y ver si realmente ha sido un adelanto el solo hecho de aplicar únicamente al 100% el razonamiento, el pensamiento, pero el pensamiento desde la lógica y solamente desde ahí. Quiero hacer un paréntesis y decir, cuando uno mira el comportamiento humano desapasionadamente, sin ningún interés, lo que observa es que el ser humano tiene un comportamiento que a poco que se empiece a observar, se verá que no es todo el tiempo lógico y absolutamente lógico. El ser humano, voy a poner un ejemplo, en este año 2020, o en estas épocas, por ejemplo, vive su vida como si no fuera a morir nunca, es decir, es algo que no se tiene en cuenta. Y es lo único, la muerte, señores, es lo único cierto, verdadero, real y que con toda certeza sabemos que nos va a llegar. Y sin embargo, dentro de esa lógica tremenda, lo único que hace el ser humano es vivir
sin acordarse de eso. O sea que tan lógica no es su vida. Espero que con ese único ejemplo sirva, ¿no?, para darnos cuenta de lo ilógico que es muchas veces en la conducta humana, por no decir en un porcentaje absolutamente mayoritario. Como dije, la ciencia actual ha hecho toda su fundamento, sus cimientos es en la razón. El razonamiento, hay que aclararlo, la neurociencia, si hay algo que la misma ciencia ha demostrado, es que el razonamiento se procesa fundamentalmente en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Nosotros tenemos nuestro cerebro que tiene dos hemisferios divididos, el izquierdo y el derecho, pero fundamentalmente la parte racional del ser humano se procesa más en el funcionamiento del hemisferio izquierdo, que si bien está conectado por lo que se llama el cuerpo calloso con el hemisferio derecho, es la parte del cerebro que procesa este tipo de enfocar la vida, de enfocar el conocimiento, de enfocar el comportamiento. Pero tenemos el otro 50%, que es el hemisferio derecho, que es un hemisferio que procesa ya no racionalmente, ya no como el hemisferio izquierdo, que es el matemático, ya no el hemisferio izquierdo, que es el que procesa el habla, ya no el hemisferio izquierdo, que es todo estructurado, o podríamos decir también, con una visión más amplia de enfocar lo que es que el hemisferio izquierdo es más bien y solamente masculino. En cambio tenemos el hemisferio derecho, que sería ya una mirada más femenina, sería una mirada más holística, más general, no tan aritmética o matemáticamente preciso. Sería la que interconecta todo y en vez de ver solamente el árbol, ve todo el bosque. Sería el hemisferio derecho también el que no solamente usa la razón, sino también la emoción, el sentimiento. Sin embargo, la exacerbación de la ciencia de estos últimos tiempos de la historia del ser humano ha hecho solamente, de nuevo, reitero, ese hincapié en la parte racional o del hemisferio izquierdo. Y eso, a poco que se ve, simplemente decir que lo que debería ser un balance, ese conocidísimo yin-yang de los orientales, de los chinos, que es un interjuego que siempre debe mantenerse en balance, en armonía, nuestra civilización, y gracias a la ciencia, lo ha desbalanceado de una forma que, bueno, cualquiera se dará cuenta de que desemboca en una sociedad que es con serios problemas, simplemente porque estamos desequilibrados. Dicho esto, quisiera aclarar de que también en el hemisferio derecho, la intuición. Se nos ha hecho creer que la ciencia solo se desarrolla por razonamiento puro, ¿sí?, de hemisferio izquierdo. Y sin embargo, cuando uno estudia la historia de todos los descubrimientos científicos, va a encontrar que en todos y cada uno de los avances científicos, el investigador tuvo necesariamente y en algún momento de su descubrimiento, de su investigación, la intuición. Porque sin eso, que es el hemisferio derecho, sin eso, directamente nunca hubiera hecho ningún avance. Es decir, el que llega a ver algo nuevo es porque de alguna manera intuye, de alguna manera siente algo de que hay una cuestión de que no ha sido observada, no ha sido vista, y no es como siempre le ha vendido el modelo científico de que el científico se sentó un día, observó un problema, ¿no?, y ante ese problema empezó a elaborar fríamente y sin ningún apasionamiento ni interés así de tipo emocional, sino frío, racional puro,
y dijo, bueno, ante este problema elaboro las siguientes hipótesis, y luego de esas hipótesis elaboro una serie de procedimientos, que es la experimentación, para corroborar si esa hipótesis es verdadera o no. La historia de los descubrimientos demuestra claramente que ninguno prácticamente hizo eso. Es decir, el descubrimiento viene porque es cierto, el hombre se enfrenta a un montón de problemas y ante los problemas por ahí sufre, reniega, le molesta, le duele, le genera distintos tipos de emociones y ante ello busca a su manera encontrar una salida a ese problema y empieza en algún lado a intuir, le vamos a llamar así, o esa corazonada o esa sensación de que hay algo ahí que se puede mejorar, hasta que viene esa iluminación, ese eureka, y se descubre algo nuevo. Pero donde el hemisferio derecho, claro que ha actuado. Sin embargo, luego se lo presenta en lo que ha sido la ciencia en una forma acartonada, ¿no? ¿Por qué será que el ser humano nunca a la hora de mostrarse se muestra tal cual es, sino que bueno, se hace todo en forma bien arreglada, se describe en forma bien secuenciada los pasos que se siguieron, etcétera, etcétera? Podría dar cientos de ejemplos, pero bueno, no sé, en química, el anillo de benceno, ¿no? Sería que, como ha ocurrido muchísimas veces, el hombre se iba a dormir con esa problemática y en un sueño, él sueña esa como solución a esa estructura química que él quería develar cómo era, y la sueña como un anillo, y al despertarse, todavía captando ese sueño, se da cuenta de la estructura del anillo de benceno en química, por decir uno de los muchísimos descubrimientos que ha habido, avances que ha habido en ciencia. Entonces, insisto de nuevo, el ser humano vive con esto de la ciencia, ¿no? de lo que nos dicen y lo que forman estos sacerdotes de la ciencia, de que hay una sola forma de ver el mundo. Y esto ya lo estudió un señor que fue Thomas Kuhn, que ya en el año 1962, pasan los años, pero el hombre de alguna manera, no es que se adelantó, ya venía una especie de cuestionamiento a la ciencia. Han pasado todos estos años, yo en 2020 sigo un poco denunciando esos cambios que ya están, pero bueno, que no han terminado de producir lo que él llamó en las revoluciones científicas, que es cuando un paradigma, una forma que tiene una sociedad, una civilización de ver el mundo, de vivir la vida y de estar en el mundo, ese paradigma que ha sido sostenido un montón de años por estos sacerdotes, hoy en día los científicos, se empieza a caer a pedazos y ya todo el mundo empieza a ver que, claro, esto no es tan así como se nos dijo, como creíamos, o esto no me funciona, yo quiero vivir la vida más feliz, y esto no me alcanza, no me sirve. Y como digo, el señor Thomas Kuhn en el año 1962 escribe, fue su libro más conocido, que es La estructura de las revoluciones científicas, donde, reitero una vez más, un paradigma cae, y cuando cae ese paradigma, esa forma de ver el mundo, esa forma de explicar la verdad, cae por completo y hay que hacer uno nuevo. No es como la ciencia también nos pretende vender, que la ciencia siempre se va perfeccionando y va realizando mejoras una detrás de otra y así se va reacomodando. No es verdad. Este hombre lo que demuestra fehacientemente es que cae todo y hay que elaborar uno nuevo. Nuestro paradigma postmoderno, cientificista, materialista, mecanicista, reduccionista, como ya han denunciado, hay un montón de autores, me podría pasar horas tratando de describir
algo de ellos, pero en la ciencia así como está planteada se cae a pedazos, pero no porque se le antojó al señor Kuhn o a algunos otros o quien les habla que por solamente criticarlo, simplemente porque a todas luces y en forma racional, pero también en forma holística, todas las explicaciones que nos da la ciencia no van más. El argumento materialista, que lo único que existe en el mundo, o sea, sería lo que ya se llama el positivismo, solo creo en lo que veo, en lo que toco, en lo que huelo, o en lo que gusto, o en lo que escucho y nada más. Tenemos 5 sentidos, pero la ciencia, si hay algo que ha demostrado, que son limitadísimos. De los espectros de luz visible nosotros vemos una franja chiquititita y un montón de otros espectros, de lo que serían otras luces, no las vemos. Cuando a usted le hace una radiografía, los rayos X son unos rayos de luz, pero usted no los ve. La placa sensible, donde se imprime la radiografía, sí de alguna manera los ve y lo que termina es grabando ahí lo que usted no ve. Las ondas de televisión, las ondas de radio, las ondas del microondas, son todas luz, pero no las vemos. Y otro tanto con el olfato, y otro tanto con el gusto, otro tanto con el oído. Así que el positivismo, obviamente, ya hace muchísimo que cualquiera que lo analice, está totalmente superado. Hay un montón de cosas que, por el hecho de que no las detectemos con nuestro sentido, no quiere decir que no existan. Lo que nos abre un panorama que ya está abierto, ya hay un montón de investigación, y que esta ciencia retrógrada de los sacerdotes científicos que no quieren soltar ese área de poder que tienen, no lo quieren largar, pero eso ya ha pasado, solamente hay que concretarlo y en ese cambio estamos. Quiero llegar hasta ahí con este video, luego iré ampliando las múltiples facetas que hay para ir hablando de toda esta hermosa, yo le llamo así, una hermosa revolución, donde vamos a descubrir que podemos estar en el mundo, que el mundo es distinto y que la forma de estar en el mundo puede ser, pero prácticamente infinitamente mejor a la que ejercemos y estamos ahora. Así que hasta la próxima. Gracias.